En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos finales. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros estábamos en el encuentro que Jesús había tenido gracias a su hermano Andrés con Pedro. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído a Juan y lo habían seguido a él. Entonces estamos ante lo que nosotros llamamos generalmente en los sinópticos el momento de la, digámoslo así, de la declaración de Pedro como cabeza. De hecho, encuentra este primero al hermano, a su propio hermano, a Simón, y le dice a él: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y aquí es donde sucede en el versículo 42 aquello que nosotros llamamos el primado de Pedro. Condujo hacia Jesús, lo vio Jesús, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Generalmente este primado ha ocurrido a las orillas de Galilea, las orillas del mar de Galilea, en Cafarnaúm. Ahí es donde nosotros en los sinópticos participamos, según la narrativa, del primado de Pedro, constituido como cabeza y depositario de toda la obra de Jesús. Es extraño este texto. ¿Y por qué es extraño? Porque observen, por favor, que cuando miramos el texto hasta el versículo 42, nosotros no encontramos que a Pedro se le diga: sígueme, como sí ha sucedido con los otros discípulos, por ejemplo, como Felipe. En cambio, aquí nosotros encontramos simplemente un cambio de nombre que no verifica si Pedro debe o no seguirlo. Y esto creó como una especie de problemática al interno de la comunidad, porque los otros discípulos invitados a seguirlo y Pedro no. ¿O suponemos que Pedro va detrás de él? Pues claro que lo suponemos. Recordarán ustedes, si han ido a misa, y los que hayan ido a misa, que en el Evangelio de hoy, la última palabra que nosotros encontramos luego del diálogo con Jesucristo: Pedro, me amas, tú sabes que te quiero, es la palabra sígueme. Solo hasta el epílogo. Y un epílogo, por lo demás, muy permeado por las tradiciones sinópticas, porque todo sucede en el mar, hay una pesca. A Pedro les dicho que Jesús está ahí, que ha llegado. Ellos creen que es un fantasma. El discípulo que lo ama le dice: no, es Jesús. Pedro se lanza, pescan, comen el pescado, y solo al final de todo este contexto que parece de un evangelio sinóptico y que un poco amalgama el cuarto evangelio con los evangelios sinópticos y su tradición discipular. Recuerden que los discípulos salen de allá. Solo hasta ese momento vamos a recibir la palabra sígueme. Entonces, ¿cómo que lo que comienza acá termina allá? Entonces, habría que hacer como ese enlace, comprender todo eso desde ese evento. Y el evento es bastante interesante. ¿Por qué? Porque digamos que el autor ha querido amalgamar o ha querido, digamos, recuperar o superar quizás una pregunta que se hacían. Y Pedro, si tan importante es, ¿por qué no viene invitado a seguirlo? Pero bueno, la razón que sea y que nos lleva hasta ese acolucemoi, como hablábamos la vez pasada, no nos importa la razón. Lo que sí nos importa es pensar algo. Un sígueme dicho en contexto pascual, de resurrección. Uno que es invitado a ser su discípulo, pero no antes de la cruz, sino después del evento de la cruz. Y esto lo hace todavía más interesante, porque en el personaje de Pedro, que pues en varios momentos de la escena evangélica del cuarto evangelio va a aparecer, lo hace muy interesante que su discipulado realmente comience por invitación y no por intención, porque aquí es más bien su propósito, su intención. Andrés le ha dado el testimonio, Pedro ha ido a verlo y Jesús lo ha confirmado sin que Pedro diga nada.
Entonces, mire que aquí no tenemos más bien como es la reacción del discípulo común que va donde un maestro y lo sigue, pero no ha sido invitado como otros discípulos a seguirlo. Solo es invitado, independientemente de cómo así haya sido la formación literaria de este evangelio, y que sabemos que el capítulo 21 es posterior, independientemente forma ya parte de una unidad. Y desde ese punto de vista, el discipulado de Pedro parece inaugurarse solamente al final. Es bastante interesante. Y sobre todo porque el capítulo 21 como conclusión, mire que yo me estoy yendo ya a la conclusión, saltándome todo lo que quedó por ahí digamos, entre los hilos de este patio, como conclusión es muy significativa porque a nosotros nos ha faltado analizar un concepto bien importante que veremos al final de esto y que se vuelve el concepto clave del vocabulario, sobre todo en lo que llamamos nosotros el libro del gran testimonio, que trataremos un poco de visualizarlo al final de clases, si así Dios lo permite. Entonces observemos que no podemos mirar el personaje de Pedro solamente en esta escena, sino que hay que llevarlo, pasarlo por las distintas escenas. Podríamos hacer un ejercicio, yo los invitaría a que lo hicieran en algún momento, todo lo que de Pedro se diga en el Evangelio, y van a ver que se convertiría como un capítulo con sentido, es decir, con un inicio, con un transcurso, es decir, un cuerpo y con una conclusión. Ustedes podrían extrapolarlo del Evangelio y tendrían una pequeña, entre comillas, narración con un sentido bien interesante. Obviamente, el evangelista no nos regala a pedacitos para que no tampoco nos perdamos, pero tenemos a Pedro en unos momentos absolutamente fantásticos, como yo intentaré ir señalando ahorita, porque Pedro también será constituido no solo como Cefas, sino y especialmente como testigo. Llama la atención que en este versículo 42, que nosotros, perdón, que nosotros estamos tratando, es que Pedro no haga lo que hace su hermano Andrés o no haga lo que hará Felipe. Es decir, ir donde otros a decirles que han encontrado aquel que tanto han esperado, al Mesías. Y eso llama bastante la atención. Entonces, Pedro queda suspendido como hasta el último capítulo, donde a él se le invitará a ser también testigo. Y se le revelará su destino también de muerte, un destino parecido al de Jesús, que será llevado incluso allí donde no quiera ir. Entonces, nos quedó faltando un personaje dentro de esta narrativa, dentro de este grupo de versículos, el discípulo que iba con Andrés y que nos ha quedado entre comillas porque no sabemos realmente quién es. Yo quisiera decir esto porque me parece, a propósito de la idea de un discípulo sin nombre, que podría emparentarse al discípulo amado, si queremos hacerlo así, podríamos decir como tres valores que tiene ese personaje anónimo dentro de este capítulo y en el resto del Evangelio. ¿Cuáles? Primero, que se encuentra mencionado en cada una de las partes del cuarto Evangelio. Es decir, claro, aquí estamos comenzando con un discípulo anónimo, pero cuando llegamos a el libro del gran testimonio, es decir, desde el capítulo 13 hasta el capítulo finales del capítulo 20, e incluso el epílogo, va a sobrevenir la presencia de otro apóstol o discípulo, mejor, también sin nombre, pero con la caracterización de que es amado en el amor del agape de Jesús, y por eso, entonces nosotros tenemos realmente más que un discípulo mudo, un testigo clave de todo el Evangelio, que en el versículo, el capítulo 19 vuelve a ser mencionado, que en el capítulo 13 es mencionado y que en el capítulo 21 vuelve a ser mencionado. Entonces siempre atravesando todo el Evangelio. También podríamos hacer el ejercicio de, como con Pedro, tomar solamente lo que puede hacer referencia a él y ver su narrativa, a ver dónde nos conduce. Eso también es un ejercicio interesante para un trabajo final, sobre todo dedicado al ámbito bíblico. Otra valencia que yo encuentro en este personaje es que de pronto se trataría del autor, que se ha implicado en su obra y y lo ha hecho a través de una figura que sigue siendo enigmática, porque por la identidad del discípulo que está con Andrés
porque yo digo que el discípulo coincidiría con el discípulo de pronto amado, porque quizás sí, porque es ignorado, porque no tiene nombre y porque a sí mismo se le hace ver en el resto de la obra. Entonces quizás el autor original o cualquiera ha introducido esta figura enigmática para decir que él es testigo, validando, dándole autoridad a su testimonio, que es este evangelio. Y otra valencia que a mí me parece bien interesante es que sea un artificio literario, porque entonces el autor no intentaría personificarse, sino personificarnos a todos nosotros. De manera que el testigo de Jesús no sea solo quien caminó con él del sur al norte o del norte al sur, sino además cualquiera que en cualquier latitud del mundo y en cualquier tiempo de la historia, pues se identifica como testigo. Así, identificándose como testigo, camina con Jesús como un discípulo y además recibe de Jesús el rasgo fundamental del discípulo, que es el ser amado. Entonces podría ser también un artificio de para que la comunidad joánica pueda acceder al mismo testimonio que ya no ven, porque obviamente es una comunidad que ha nacido posterior al evento pascual. Y diciendo esto, entonces toda la comunidad joánica se sintió implicada en el mismo acontecimiento del amor, que es el tema clave del capítulo, de la última parte de esta obra, es decir, del libro del gran testimonio. El amor es su tema. Recuerden cómo comienza el capítulo 13, no habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. A Pedro en el epílogo se le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Y sobre el amor se hace mandamiento en el capítulo 14, y es el amor, el vínculo que sucede en el discípulo que ha decidido custodiar a Jesucristo como los ojos del Padre. Mi Padre y yo vendremos a Él y moraremos en Él, amando. Entonces miren que se vuelve en un tema crucial, un tema que obviamente habría que afrontar. Entonces yo creo también eso, sobre todo porque en Juan capítulo 14, 23 se dice: si alguno me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, habitaremos en Él. En este sentido es que yo creo que debemos nosotros mirar bien este texto. El texto concluye entonces con la presentación de Pedro, que se silencia para dar espacio, tiempo al cuarto día de este capítulo, donde Jesús se hace a nuevos testigos. Es lo que está entre el capítulo 1, versículos 43 al 51. Capítulo 1, versículos 43 al 51, y comienzo inmediatamente con ellos. El cuarto día de esta escena, decíamos la vez pasada, sucede en Betania, más allá del Jordán, y nos propone a nosotros un nuevo díptico, que es el tercero en todas las narraciones, que ya pues no está brotando de las aguas del Bautista, como decíamos en la última clase, porque Jesús ahora se convierte en el entero protagonista que toma la escena narrativa. Y Jesús en este día determina dejar la Betania más allá del Jordán para dirigirse por fin al norte, a Galilea, no sin antes que sucedan otros encuentros, que son 3 en total. El primero de los encuentros va a suceder entre el versículo 43 y 44, que es cuando Jesús se encuentra a Felipe, como ustedes pueden ver en pantalla. No voy a enumerar los otros encuentros, sino cuando los vaya presentando. En el primer encuentro, pues nosotros tenemos la belleza de que el autor nos deja muy claro ese propósito de Jesús, narrado por primera vez en su encuentro con Felipe. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Él encuentra a Felipe, que viene de la ciudad de Andrés y de Pedro, es decir, que tienen el mismo origen, es decir, provienen de Betsaida. O sea, el propósito de Jesús es dirigirse a Galilea. El propósito de Jesús es, en el mismo camino, nombrar un nuevo discípulo, porque ya lo decíamos la vez pasada, se encuentra con Felipe, un Felipe oriundo de Galilea, o sea, los discípulos que habían bajado de Galilea para encontrarse quizás con Juan, porque se habían convertido también ellos en discípulos de Juan el Bautista, incluyendo a Pedro, y así haciendo nosotros vamos a ir
vamos a ser llevados para que también introduzcamos un lugar capital, que es Galilea o Caná de Galilea, donde acontecerá el primer signo, según lo narra a nosotros este evangelio. Entonces, así haciendo, el autor está conectando los relatos de manera de darle esa hilación que le debe corresponder para que no quede como un conjunto de relatos que pueden tener sentido por sí mismos, pero que al mismo tiempo deben estar conectados unos con otros. Entonces ya, diciendo Betsaida, pensamos en Galilea y Jesús se dirige a Galilea precisamente o específicamente a Caná, pues porque habría sido invitado a unas bodas. Betsaida, entonces, recuerden, Betania junto al Mar Muerto al norte y después Betsaida posiblemente allí arriba. Digo posiblemente, pues porque no sabemos exactamente si sí quedaba allá o no. Se le dice la casa del pescado, la casa del pescador. Es bastante interesante el nombre porque en los evangelios sinópticos nos habla del oficio de Andrés, pero de Pedro, de los primeros discípulos. Discípulos que ahora se encuentran con Jesús en Betania o Betabara, más allá del Jordán. El Betsaida no es un lugar que se encuentre como mucho por todas partes, pero llama mucho la atención y yo creo que el autor lo que quiere hacer en este caso es que sintetiza la condición original de los primeros discípulos de Jesucristo y va a recorrer la Galilea, que es el terruño de los discípulos, para que ellos también sean testigos allá, en su propia, digámoslo así, casa. Y esto es bastante interesante, yo lo creo así. Jesucristo, el Evangelio dirá que pues ninguno es profeta en su propia tierra, pues Él los lleva a su propia tierra para que intenten ser también allá testigos. Felipe se constituyó en el cuarto discípulo de Jesucristo, recibiendo de él una llamada típica del discipulado, con un feimoi, que yo ya había explicado la vez pasada: camina conmigo, sígueme. Y aunque su llamada parece más bien como un caso fortuito, pues el sentido de su vocación, en cambio, para nada que lo es. O sea, no es como un accidente, me encontré con Felipe, sígueme, sino esto tiene un valor, porque en las narraciones de los evangelios sinópticos, recuerden que de Felipe simplemente sabemos porque aparece en la lista de los apóstoles elegidos por Jesucristo. Sin embargo, en el evangelio el papel de Felipe es bastante importante porque lo vamos a encontrar varias veces. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en aquel capítulo de Juan, capítulo 6, versículos 5 o 7, a propósito de la multiplicación de panes. Oh, bastante interesante eso, porque gracias a él, digámoslo así, es que él va a poder ser testigo de algo que él es incapaz. ¿Cómo alimentamos a esta comunidad tan grande? Jesucristo le permite a él identificar ese signo de multiplicar panes en ausencia de ellos. Además, Felipe le solicita a Jesús que le muestre a él, o sea, que le muestre a él y a sus compañeros al Padre. Recuerden Juan capítulo 14, versículo 8 y 9, y sirve así como una especie se está convirtiendo como una especie de intermediario, el discípulo intermediario. Este texto ya lo hemos tocado, entonces no lo digo más, y debería seguir el orden, pero me devuelvo en capítulos a Juan capítulo 12, versículo 21 al 22. Recuerden que con ese texto termina el libro de los testimonios y aparece Felipe, que va a conducir al mundo gentil, a los griegos que quieren ver a Jesucristo. Queremos ver a Jesús, le dicen a él. Entonces, con este giro de relatos, yo también puedo hacer lo que les propongo con Pedro, lo que les propongo con el discípulo anónimo, hacerlo con Felipe, sacar sus pedazos y estudiarlo solo a él. Y me doy cuenta de algo, porque el autor nos está indicando cómo también el discípulo se convierte en una especie de revelador, o si se quiere, de visibilizador del Padre, si es que esa palabra existe. El discípulo es revelador del Padre. Claro, porque cuando el gentil le pregunta, queremos ver a Jesús, y Jesús deja ver al Padre, una vez que Felipe conduce a los gentiles a Jesús, sabiéndolo o no,
está permitiendo que los gentiles también puedan acceder a la revelación del Padre. El autor eso lo deja muy en claro. Y entonces a nosotros nos queda ahí el grande reto. Nosotros no solo visibilizamos a Jesús, sino a Dios, que en las Sagradas Escrituras es el invisible por antonomasia. El papel del discípulo en el cuarto evangelio es también hacer visible al Padre a través de la cercanía con el Hijo. Y entonces yo creo que Felipe se convierte también en un paradigma del discipulado, que está acompañando a Jesús en el cuarto evangelio. O sea que nosotros tenemos varios paradigmas, varios modelos, y que define el actuar de este discípulo como en esa dinámica de quien se va haciendo testigo del Cordero. Felipe también es testigo del Cordero, que fue el mensaje que encontró Andrés, el discípulo anónimo, gracias a su maestro Juan el Bautista. Y también testigo de estas situaciones fue aquel discípulo anónimo, del cual todavía no sabemos mucho, porque conociendo dónde permanecía Jesús, en su cercanía al círculo del Mesías, pues puede narrar los mismos hechos que le ocurrieron a Felipe. Uno de los cuales recuerda ese mensaje profundo: tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dice el texto bíblico. Diciendo esto, apreciados muchachos, veamos que el tiempo narrativo fluye muy rápido, porque no ha pasado Felipe que ya llegó Natanael. O sea, esto es como va a una velocidad increíble. Encuentra Felipe a Natanael y le dice: sobre el que escribió Moisés en la ley y los profetas, hemos encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y dijo a él Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno, o puede qué bueno ser, en ese orden de la lengua griega, y le dice al Felipe: ven y ve. Hace rato estamos escuchando las mismas acciones: ven y ve, ven y ve, ven y ve. Y entonces nosotros no podemos pasar ignorando esas expresiones, porque se vuelven fundamentales, y sobre todo cuando hablamos de discipulado y de testigos. Se trata de venir y se trata de ver. Es la invitación que Jesús hace a Andrés, pero el ver de Juan el Bautista también depende del venir de Jesús. Entonces miren que desde el principio, desde el versículo 29, nosotros estamos siempre entre la dinámica del ver venir a Jesús, de Jesús que le dice a Andrés y al discípulo anónimo: vengan y vean, de Andrés que le dice a Pedro: lo hemos encontrado, venga, de Felipe que ve y le da y le dice a Natanael: ven y también haz tú la misma experiencia de ver. Y entonces miren, esa es la dinámica del discipulado acá. Para ser testigos hay que hacer experiencia. El discípulo tiene que ser testigo, y la única manera es acercándose y mirando, incluso con sus propios ojos. Entonces el hilo narrativo está bastante bien construido, y se introduce un personaje, como decíamos la clase pasada, muy enigmático, del cual no sabemos nada y que ha sido asociado en la tradición a Bernabé, pero Natanael no aparece en las listas de nadie. Su nombre es excepcional. Natanael es una palabra compuesta de dos cosas: de Natán, el verbo que significa don o dar, y de él, que significa Dios. Entonces uno puede jugar con los significados: don de Dios, el regalo de Dios. Y bajo el nombre nosotros podemos comprender entonces lo que sucede en este texto, que quiero como explicarlo de la siguiente manera. Natanael no aparece en el grupo de los 4 discípulos de los evangelios sinópticos. Recuerden, Simón, Pedro y Andrés, Santiago y Juan en los evangelios sinópticos. Aquí nosotros tenemos a Andrés, obviamente, a Pedro, obviamente, pero apareció Felipe, apareció ahora Natanael, y ahora nos queda simplemente ese discípulo que ya no se deja ver, pero que nos está narrando esta escena. Entonces es muy interesante esto, porque también Natanael, según el capítulo 2, es oriundo de Galilea. De hecho, específicamente de Caná de Galilea. Entonces miren que Natanael, si es oriundo de Caná de Galilea, sirve como una especie de conexión también para lo que se va a venir. El personaje sirve para mucho, pero también se vuelve gancho dentro del hilo narrativo.
Y un momentico, exactamente dónde encuentra Felipe a Natanael. Podría ser que Jesús ya llegó a Galilea, porque ahorita nos dirán que Natanael es de Galilea, de Caná de Galilea. Ya llegaron a Galilea. El Evangelio no nos ha dicho si ya se llegaron, si apenas van a llegar, pero es posible que sí. Es posible que ya el viaje haya quedado listo, o en el transcurso, o que también allí donde Juan el Bautista bautizaba y a su alrededor estaban Andrés, Pedro, Felipe, pues apareciera también un Natanael. O lo que les digo yo, o sea, o Natanael bajó del norte con ellos, o se lo encontraron en el norte. El texto no especifica. Creo que tampoco sea muy interesante, pero sí hay una cosa mucho más interesante ahora, que cuando ustedes abren el capítulo 2 y leen el versículo 1, se nos dice, a los 3 días había una boda. Y aquí estamos en el cuarto día. Entonces, ¿qué sucede en el séptimo día? Las bodas de Caná de Galilea. Entonces, hay 7 días que no son para nada inocentes, es decir, que tienen un valor literario bastante importante, porque también serán 7 los días con los que el libro de los testimonios concluirá para conducirnos, llegando el tiempo de la Pascua, habiendo amado al... O sea, son 7 días que sirven para el libro de los testimonios, para iniciarlo y para concluir. Y siempre concluyen con la glorificación de Jesucristo. Porque recuerden que las bodas de Caná, los discípulos pueden asistir a la gloria de Jesucristo. Y recuerden que cuando pasan los 7 días para comenzar la Pascua última de Jesucristo, porque pasa inadvertidamente, pasa el séptimo día. Nosotros lo tenemos que entender leyendo el capítulo 19. O sea, haciendo lo mismo que hemos hecho acá. El autor no nos dice, estamos en el séptimo día, no. Tenemos que sumar nosotros, darnos cuenta de ello. Solamente al séptimo día aparece la glorificación de Jesucristo en la cruz. Miren que entonces la narración está bastante bien construida, pese a sus problemáticas. Entonces, esto nos sugiere a nosotros un tiempo también de residencia. O sea, Jesucristo habría estado ya en Galilea durante 3 días. Y quizás esta escena con Natanael sucede al norte, pero quizás, bueno, no nos podemos poner aquí a pelear si sí o si no. Entonces, ¿dónde haya sido el encuentro? Pues no me parece que sea algo decisivo, pero sí me parece decisivo el hecho del lugar que hará de los discípulos testigos de la gloria. Estos discípulos son encontrados, reunidos para convertirse finalmente en los testigos de la gloria de Jesús, obviamente, que de diversas maneras viene evocada, y sobre todo aquí con Natanael, que es un discípulo oriundo de Galilea. Miremos entonces acá que es bastante interesante el verbo hemos encontrado, georécame, porque nada más está Felipe. No se nos dice que esté con otros. Esto es bastante interesante este plural, porque este recién llamado Felipe, que lo llamó Jesús para que haga testimonio de él, termina su testimonio, su atestiguar en un plural, en primera persona plural, implicándose como uno de aquellos que ha encontrado al Mesías. Es bastante interesante, o sea, no soy el único, hay otros. Conmigo otros son testigos, tratando así de validar la veracidad de su testimonio. El concepto para mí es muy interesante porque el relato había apenas afirmado que Jesús encuentra a Felipe, pero no al revés. Aquí Felipe está diciendo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Y es interesante el testimonio, porque no dice al Mesías, sino que dice a Jesús, hijo de José de Nazaret. Bastante interesante. ¿Por qué digo que bastante interesante? Por 2 razones. La primera de ellas es porque cuando Felipe dice que ha encontrado, que él ha sido encontrado, ha hecho experiencia del maestro caminando con él, ha descubierto la identidad del maestro, la ha descubierto en su complejidad o en su totalidad. Él no solo ha descubierto al que ha de venir o el que ha venido, sino que también lo ha descubierto en su realidad encarnada. Jesús, hijo de José de Nazaret.
Miren, por ejemplo, entonces, si juntamos las dos cosas, este es sobre el que escribió Moisés y los profetas, y luego juntamos que es hijo de José de Nazaret, aquí queda la totalidad descriptiva de Jesús. Jesús es el esperado, el que viene o el que ha venido. Jesús es el encarnado. Y esto es lo que Felipe le presenta como su testimonio a Natanael, bastante precioso, pues para mi manera de entender. Jesús, de quien habla Moisés, realmente ha encontrado a Felipe y a los demás, y ahora lo presenta a Natanael con sus rasgos propios. Es hijo de José y proviene de Nazaret, como se dice en griego, Nazaret. Y es bastante interesante esto porque hasta este punto el cuarto evangelio nunca nos habría presentado ni el origen de los personajes testigos de Jesús, Andrés, Simón, el discípulo que ignoramos, Natanael, Felipe, ni el origen de Jesucristo ligado también al norte. Observen dónde queda Nazaret. Hasta este punto, entonces, el relato no nos había dicho eso, pero yo quiero hablar de un poquito de Nazaret, porque Nazaret podría, así como se escribe, Netzer, podría tener un valor también etimológico. Nazaret significa brote, retoño, vástago, significa flor. Es un nombre bastante lindo. Y creo que Juan nunca nos pone lugares sin pensar primero en ellos. No los pone por caso. ¿Por qué no nos puso Belén? ¿Por qué no nos mandó a Jesús, como lo dicen los mismos evangelios o la profecía de Isaías? ¿Por qué no lo puso oriundo de Belén? Pero sí lo puso oriundo de Nazaret. Y de hecho a Jesús se le conoce como el Nazareno. Y quiero responder a eso porque si Andrés, Simón y Felipe provienen de Betsaida, que significa la casa de la pesca, en donde en otrora ellos eran pescadores, pues Jesús proviene de José, de la tierra de Nazaret, que está al occidente del mar de Galilea, un lugar impensable, porque recuerden que según las tradiciones proféticas de allá no puede provenir aquel del cual Moisés y los profetas hablaron. Aquí parece que o Felipe no conocía la tradición o la conocía de la mejor manera. ¿Por qué no decirnos, como la tradición nos ha enseñado, que proviene de Belén, para ligarlo al reinado davídico y en cambio ponerlo en una aldea que poco importante es como Nazaret o Nazaret? Felipe no solo dice hemos encontrado, también le propone a Natanael un reto. ¿Cuál? Creer. Porque para poder venir y ver a Jesús, primero tienes que creer en Jesús, que es el orden de las acciones que hemos venido relatando hasta el día de hoy. Creo, voy, veo. Entonces, ¿cuál es el reto para Natanael? Que tiene que creer que aquel del que habla Moisés y los profetas no viene de Belén, viene en cambio de Nazaret y es hijo de José. Y a pesar de esto, Natanael tiene que pensar si los orígenes norteños de Jesucristo pues le dan para creer que Él sea el que todos andan buscando. Entonces Natanael parece vivir de los estigmas que hay frente a la Nazaret de la época de Jesucristo y no puede sino preguntarse si de allá arriba viene algo bueno. Hace un tiempo, cuando yo estaba apenas creciendo, me estaba desarrollando, cuando era un gusanito en las manos de Dios, siempre se hablaba de Medellín como una cueva de bandidos. Cuando yo llegué a estudiar en el exterior, lo primero que me preguntan es ¿de dónde vienes? Yo digo de Medellín, las caras me daban a entender que también Medellín era como la Nazaret para Natanael. ¿Puede provenir algo bueno de Nazaret? Es la pregunta que hace Natanael, ¿no? Son los estigmas del norte. El norte que ha sido invadido desde el siglo VIII antes de Cristo y que también se convierte en los emplazamientos importantes del Imperio Romano porque se ha vuelto multicultural. Entonces es un norte lleno no de judaísmo, sino lleno de muchas cosas. Es un norte impensable en el, digámoslo así, en el concepto de la bondad. Y yo creo, muchachos, que implícitamente, indirectamente,
Aquí Natanael hace un heterotestimonio, porque a la pregunta, ¿puede qué bueno ser de Nazaret? Qué bueno puede salir. Yo quiero que aquí hay un heterotestimonio indirecto. ¿Por qué? Porque, queridos muchachos, porque el Mesías es asociado a esa palabra que está en caracteres azul en pantalla, agazón, agazos, bueno. Felipe, que ha encontrado al Mesías, le invita entonces a hacer experiencia de aquel que es bueno, que incluso proveniendo de Nazaret, con su origen en Nazaret, es bueno. Agathos es adjetivo y agathos describe también lo virtuoso. Entonces Felipe le invita a venir y ver, a hacer experiencia de la virtud de aquel que es bueno. Y venir a verlo, obviamente, con los propios ojos. Y es interesante desde este punto de vista volver a la toponimia de Nazaret, esa palabra que, como les digo yo, por diversas hipótesis se puede traducir como brote, retoño, vástago, y pues obviamente ese retoño, vástago, rama, flor, no sé si los lleva a ustedes a pensar, pero me lleva a evocar otra vez la profecía, pero no en cuanto a Belén, sino en cuanto a otra cosa. Ustedes no sé si se acuerdan de Isaías capítulo 11, versículo 1. Un brote, un retoño, un vástago, una flor, brotará, brotará. Entonces, esa profecía es bastante interesante porque así como Natanael, que hará su testimonio de Jesús, muchos en la multitud que van a comer del pan multiplicado y bendecido, van a decir de Jesús. Si ustedes leen el capítulo 7, 12, dirán que Él es agazos, que Él es bueno. Los que comen el pan multiplicado dicen que Jesús es el bueno. Y entonces, esa es la experiencia fascinante que hace el testigo de Jesús, la experiencia de la bondad. De Nazaret, la flor de Galilea, si lo queremos llamar así, así se le llama incluso cuando vas a la oficina de turismos y te dicen Nazaret, te lo presentan como la flor de Galilea. De Nazaret, como dice la profecía de Isaías, ha brotado el vástago, el retoño, el agazos, el bueno. Abiertamente no lo dice Juan, pero todas estas cosas se vuelven como una clave para decirlo o como para leerlo. Y entonces vamos a empezar a concluir ya esta narración a través de los testimonios de Jesucristo, a través de Jesucristo mismo, narrado por este cuarto evangelio. Natanael camina hacia Jesús, o sea, Natanael cree. Y ha acogido entonces con mucha generosidad el venir y ver que le ha propuesto Felipe, que son, recuerden, las mismas invitaciones que hemos estado mirando durante toda esta narración del primer capítulo. Natanael, entonces, va a asumir las dos dimensiones del discipulado en este evangelio. ¿Y qué son esas dimensiones que otorgan la posibilidad de hacer experiencia de Jesús o de convertirse en testigo como Felipe lo es? Sí, que Natanael asume las dos dimensiones que constituyen el ver y el venir, las dos dimensiones que constituyen al discípulo o al discipulado en este evangelio y que le otorgan esa identidad, a su identidad como Natanael, esa posibilidad de hacer experiencia de Jesús como testigo, así como lo es Felipe. El último discípulo que aparece en este capítulo, creo, a mi manera de entender, que completan los rasgos esenciales de un discípulo testigo. Él los completa. ¿Y por qué los va a completar, queridos muchachos? Ya lo voy a decir. Y entonces nosotros vemos que el discipulado está lleno de matices y es muy rico. O sea, no hay una sola manera de ser discípulo y no hay una única manera de ser testigo. Todo es variable. Él completa, enriquece todavía esos perfiles del testigo. Y en este caso, creo que Natanael, por lo que vemos en pantalla, resulta ser la figura que permite comprender que los discípulos, mucho antes
de encontrar cara a Jesús, ya eran conocidos por Jesús. Vio Jesús a Natanael viniendo hacia él y dijo sobre él: he ahí un verdadero israelita en el que engaño no existe. Jesús está echando piropos. Claro, ¿por qué sabemos que es un piropo? Porque Natanael lo escucha, de que me conoces. O sea, Jesús está hablando seguramente con los discípulos que tiene alrededor, pero al decir lo que dice Natanael alcanza a escuchar y por eso le pregunta: ¿de qué me conoces? Y le dice: antes que Felipe te llamara, estando bajo la higuera, yo te vi. Entonces miren, el cuadro queda bastante significativo porque antes de que el discípulo pueda venir y ver, ya el discípulo ha sido visto. Ego oida tinas ex el examen, dice Jesucristo. Yo conozco a quienes he elegido. ¿Se acuerdan de ese texto? En el capítulo 13, cuando está lavando los pies a los discípulos, a Pedro y aquel que tenía el diablo adentro y lo iba a traicionar. Yo conozco a quienes he elegido. Entonces, ese texto del capítulo 13 está prácticamente vivido acá, porque antes de que llamara Felipe a Natanael, ya Jesucristo lo había visto, y recuerden que el verbo ver en este evangelio es también conocer. Por tanto, Natanael no solo le ha visto o conocido, sino que ha sido visto y conocido por Jesús mientras éste se encontraba bajo la higuera. Entonces, la palabra de Jesús acerca de Natanael dan a entender que hay un conocimiento de este desconocido discípulo, desconocido por la tradición sinóptica, por nosotros, y que parece suponer que hay un público que también está escuchando a Jesús. Nosotros somos también ese público, y que Natanael lo está escuchando, y que lo escucha con una afirmación que es única en el giro de todo este evangelio. ¿Qué significa una higuera en todo este evangelio? ¿Por qué le dio por aparecer a la bendita higuera acá? Recuerden que este árbol que da los higos deliciosísimos, dulces, ¿no lo recuerda a nosotros un profeta? Un profeta que dice: yo no era profeta, no era hijo de profeta, yo era un pastor y recogedor de higos, o picador literalmente en el texto de sicomojos. La higuera representa en mucho a Israel duro y que hay que abrirle huecos para que el fruto sea comestible. Yo te he visto junto a la higuera. Entonces la higuera es como, si recogemos el testimonio profético de Oseas, como una manera de llamar a Israel. Muchachos, y no estoy creo que engañando, porque el versículo 47 al final dice: he ahí un verdadero israelita. Entonces, quizás la elección de la higuera tenga que ver con eso, pero eso es en el ámbito del siempre, de la posibilidad. Y una afirmación que es única dentro de este evangelio. El adverbio con que se le da o se intenta con un poquito calificar, si se puede decir adverbio, ese es el adverbio literalmente hablando, es aletos, que significa verdadero. Muchachos, ese adverbio en el evangelio, que significa verdaderamente, de verdad, realmente, sinceramente, en este evangelio se usa la mayor parte del tiempo para describir a Jesús y lo que hace, pero no para describir a un personaje dentro del cuarto evangelio. Es lo que describe a Jesús, ahora Jesús lo está utilizando para describir a un personaje. Lo que da en el evangelio legitimidad a Jesús y a su actuar, ahora Jesús lo utiliza para darle legitimidad a un personaje que ignora la tradición sinóptica. Aquí en este texto, Natanael se convierte en el personaje caracterizado pues por ese adverbio, y del cual también se afirma algo. Aquí aparece los caracteres en azul, del cual se dice que en él no hay dolos, es decir, que en él no existe engaño. Dolos es palabra que significa estratagema, astucia, engaño, perfidia. Dolos es palabra que significa traición. La única vez que en este cuarto evangelio utilizan esta palabra, pero esta palabra ya había sido utilizada por el evangelio de Mateo, cuando se habla
no, por Mateo, por Marcos. Bueno, hablemos así, por Mateo, cuando por ejemplo Mateo nos recuerda a nosotros el engaño, el dolos con el cual se pusieron de acuerdo quienes pretendían darle muerte a Jesús. O sea, el dolos es algo realmente terrible, pervertir la justicia para poder coger a un inocente y juzgarlo como culpable. Si usted lee Marcos capítulo 7, verso 22 y la carta a los Romanos 1:29, el dolos está junto a otros nombres que describen los aspectos negativos del corazón humano: la maldad, el engaño, la perfidia. Y además, por ejemplo, Primera Pedro, capítulo 2, versículo 22, se recuerda así, que con maldad, engaño, perfidia, pues se ha decidido apresar a Jesucristo, pero Pedro dice que Jesús también carece de dolos. En capítulo 2, versículo 1 se dice que como Jesús carece de dolos, entonces el hombre es invitado a imitar a Jesús. Entonces me van a perdonar, esto no tiene realmente un fundamento muy científico, muy académico, pero mi comparación es la siguiente. Yo creo que Natanael es lo que resulta de convertirse en testigo de Jesús. Un hombre en el que no hay nada de mal. O sea, en el que el mal ha terminado por conocer su propio fin. Y por eso Natanael está al final de toda esta elección de discípulos y de personajes, porque Natanael sería como el resultado o la finalidad de un camino de discipulado. El discipulado termina por hacerte parecer tanto a Jesucristo, que así como en Jesucristo no hay dolos, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el testigo que viene, ve a Jesucristo haciendo experiencia de él, también elimina el mal dentro de él, el engaño, la mentira, la traición, la perfidia, convirtiéndose en Jesús. Porque este es el fin último. De manera que cuando yo entro en contacto con un testigo de Jesús, yo no hago experiencia de, digamos, de Santiago, de Pablo, de cualquiera de ustedes, sino que hago experiencia es de Jesús, porque en mí no hay engaño y yo soy verdadero. Quiero entonces concluir este giro de versículos que nosotros hemos estado mirando hasta hoy, porque aquí queda recorrido el camino del testigo, que va mucho más allá del recordar la experiencia que hemos tenido, que se ha tenido del Maestro Cristo, sino que el testigo recuerda en su propia carne, en sus gestos, en su palabra, al mismo Cristo. En verdad, su propia vida lo dice. Y esta es la manera a través de la cual el Evangelio nos lo está diciendo. Y muchachos, ¿cuál es la verdad de Natanael? ¿Cuál es su verdad? La mención de la higuera como lugar, aquí ven ustedes este bellísimo icono y la higuera por ahí asomándose un poquito. Natanael es el que está al extremo de Jesús, al otro lado. Felipe es el que está indicando a Natanael. O sea, Felipe conduce. Felipe ha desaparecido, pero el icono nos lo presenta como llevándolo a Jesús y mostrándole a Natanael. Y al mismo tiempo mostrándole a Jesús, a Natanael. Ese intercambio de los signos de la mano, así nos lo hace ver en esta iconografía. La mención de la higuera como lugar donde ha ocurrido esta visión, entonces yo creo que no solo evoca Israel, sino que también nos ofrece una idea, porque Natanael es uno que ha sido visto. Y entonces el lugar específico está aquí para definir la veracidad del conocimiento que tiene Jesús sobre él. Porque Natanael sabe que él estaba en la higuera. Y Jesús le dice, cuando estabas en la higuera, antes de que él te llamara, yo ya te había visto. La higuera se convierte en un testigo. Sí, es un elemento natural, pero se convierte en un testigo que prueba la veracidad de las palabras de Jesús, porque ¿qué es lo que dice Jesús? Yo te vi en la higuera. Natanael dice, en la higuera, ¿y cómo se dio cuenta que yo estaba en la higuera? Yo no lo había visto. Entonces la higuera se convierte
como en la prueba, en lo que forma realmente o valida a los ojos de Natanael el hablar de Jesucristo. La higuera es la prueba que atestigua que Jesús ha visto al nuevo discípulo. Y me maravilla además por una simple cosa que también ocurre en el texto que quiero señalarla acá, porque el testimonio de Natanael pues no solo corresponde al conocimiento que Jesús ha revelado de él, o sea, Natanael, porque Jesús le dice que lo ha visto de la higuera, cree, sino que Natanael al mismo tiempo confirma lo que le dijo Felipe. Entonces, Natanael valida a Felipe, valida a Jesús, se convierte él mismo en testigo del testigo y en testigo del testigo del Padre. Entonces creo que es así como Natanael logra atestiguar a Jesús en sus realidades, aquella de la filiación divina, como veremos nosotros en el texto, tú eres el Hijo de Dios, y en cuanto a su realeza, tú eres el Rey de Israel. Y se vuelve como la conclusión del discipulado de él, porque ese es su heterotestimonio, ese es su decir de Jesús. Natanael atestigua a Jesús en esas dimensiones que son unitivas en cuanto que se dice Hijo de Dios y se dice Rey de Israel, que son los títulos que, por ejemplo, el Mesías davídico tenía en un salmo como el segundo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y pese a que nosotros pensamos que ya llegamos a la altura de la fe del testigo, pues no, esa no es la altura, porque el Evangelio propone algo y el lector tiene que esperar. ¿Por qué Jesús incluso llama a superar esta visión de él como Hijo de Dios y como Rey de Israel, no basando su fe en un conocimiento que tiene como una apariencia extraordinaria? Claro, porque Natanael lo reconoce en un evento que parece extraordinario. Por eso Jesús le dice: porque te he dicho que te había visto debajo de la higuera, ¿tú crees? Entonces, miren, que al lector le espera una verdad todavía más radical, más profunda. ¿Y cuál es esa verdad? Pues nosotros encontramos de nuevo aquí un término, el término ver. Porque te dije que te había visto, verás, sobre todo ese verás, nos introduce nosotros en otro ámbito. Todo testigo del maestro, del rabí, como lo llama así Natanael, y como lo llamó el primer discípulo Andrés que lo siguió: rabí, ¿dónde vives?, debe abrirse a la realidad de la fe, sobre todo en el ejercicio de la confianza de lo que podrá ver. Un testigo no es testigo solamente de la experiencia que ha hecho, sino de la posible experiencia que hará. O sea, en el testigo la fe se mantiene como fuerza dinamizante. Y si decide creer, podrá ver en aquel que lo ha visto. Esta es la amplitud de lo que hace Jesucristo. Recordarán ustedes la escena del ciego. Le abren la vista, él no sabe quién es. Después Jesús aparece y él entiende quién es Jesús. Es la posibilidad de lo que verá lo que lleva al discípulo a algo más. O sea, la fe no se extingue simplemente, como decimos nosotros, ya en la experiencia del contacto con el Jesús, sino que la fe se abre todavía más a la posibilidad y a los efectos que tal visión puede cobrar. El ver se convirtió en el tema transversal de nuestro estudio también, junto con el testimonial, porque no puedo separar al uno del otro. El ver es la manera con la que yo quiero darle una conclusión al libro de los testimonios, que me parece a mí interesante, en cuanto que el ver es la manera humana de poderse acercar a Jesucristo, pero el ver también es cuestionante, porque para ver a Jesús primero hay que creer, hay que decidir creer en el testigo, y no al revés. Natanael no puede creer porque le han dicho que ha sido visto. A Natanael lo salvaguarda que ha creído a un testigo, Felipe, y ha hecho él mismo la experiencia de la generosidad de la fe. Él mismo ha venido
y ha visto. Aquel que le ha dicho, yo ya te había visto. Entonces, si es un tema transversal de este capítulo, pero también del Evangelio, el ver es la percepción que funda el testimonio. Pero la fe nunca puede depender del ver, conocer. La fe solo puede basarse en la generosidad, en aceptar de primera mano y con generosidad, en este caso, las palabras de Felipe que le había indicado de haber encontrado al que todos estaban esperando o buscando. Y Jesús no descalifica a Natanael, aquí no lo vemos descalificado, pero sí lo reta a abrirse de nuevo a la fe. Verás cosas mayores. Y ahora sí concluyamos, lleguemos a la bella conclusión de todo nuestro curso. Lo que yo voy a hacer en este ratico es simplemente como una especie de viajeros, pero no más. Yo quiero concluir un poquito todo esto que nosotros hemos dicho. En el color es azul, aparece la expresión meizo, que yo he traducido como mayores cosas. La fe es posibilidad y la posibilidad continua del discípulo de Jesús para que acepte desde ahora que con Jesús podrá ver. ¿Por qué la discusión del capítulo de la curación del ciego? Porque en el mismo capítulo se dice que el ciego ha recuperado la vista, mientras que los que dicen ver, que no son ciegos de nacimiento, realmente no ven. El órgano de la visión no son los ojos en el Evangelio, sino el creer. Y lo más interesante es que a Natanael se le ha invitado a una cosa, a que vea como el maestro suyo, como su rabí, porque su rabí puede ver cosas mayores. ¿Cuál es la cosa mayor que ve el rabí de Natanael? En el Evangelio, en los capítulos finales, se dice que Jesús ha visto al Padre. Y esas son las cosas mayores. No termina así el texto que tenemos en nuestros ojos, porque entonces Natanael nos regala, este encuentro con Natanael nos regala todavía algo más. Natanael se convierte así como también en una personificación, en el púlpito de Jesús para los demás, porque cuando Jesús le está hablando a Natanael, también los otros están escuchando. Atienden en Natanael el decir de el maestro. El texto concluye diciendo, y dijo a él, amén, amén, digo a vosotros, la primera vez que aparece esta declaración solemne que la va a atravesar todo el Evangelio, porque Jesús dirá, amén, amén, lego humin, veréis el cielo abriéndose y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Concluyo entonces con esto. Observemos todo lo que ha sucedido hasta ahora. Miremoslo hasta acá, hasta este momento, y que nos sirve como el recorrido de nuestro curso. Primero, el autor del cuarto evangelio nos ha introducido en la persona de Jesús, presentándolo desde siempre como logos, como palabra, como acción, como suceso, como logos. Luego, ¿qué ha hecho el autor? Nos ha llevado al mundo de los discípulos, que componen esa, pues, digámoslo así, gama variopinta de las posibilidades de ser testigos. Cada uno revela la riqueza de ser testigos. Y ahora los vamos a ver juntos, 3 días después, es decir, en el día séptimo, en unas bodas, para atestiguar un signo que no se puede ver, un signo que solo se puede gustar, porque en las bodas de Caná, los únicos testigos del signo son los siervos que conocen que el agua se ha transformado en vino, como nos lo revela la narración. Entonces, muchachos, los únicos testigos en ese nuevo evangelio que viene, en esa nueva narración, estos discípulos que van a atestiguar un signo que no se puede ver, que solo se puede gustar y que confirma entonces la veracidad del maestro. Si como Natanael, el discípulo amplía
la generosidad de su creer, aceptando que uno que se parece a ellos, que viene de Nazaret, que podría ser malo porque proviene de Nazaret, que es su lugar de origen, que uno que es como ellos, uno que es hombre, hijo del hombre, está a punto de abrir el cielo con una cruz, atravesando el cielo, con su propia cruz. Y es en el dilema de un nazareno crucificado que los discípulos y los testigos están invitados a la generosidad del creer. Ver en el crucificado el cordero del que el maestro Juan veía, ver en el crucificado el Hijo de Dios, ver en el crucificado el maestro en quien ellos han dicho creer. Nosotros veremos el cielo abierto si aceptamos al Hijo del Hombre crucificado. Entonces los ángeles que suben y bajan en esta grande, digamos, metáfora que se propone en este último versículo, son las mayores cosas que un discípulo puede ver si acepta ver como ve Jesús. Y Jesús ve al Padre, al cielo, y por eso el discípulo también puede hacer lo mismo. Y entonces, si hace lo mismo, el discípulo también puede dejar ver al Padre y al Hijo, sobre todo cuando ama. Es así que yo entonces me voy a un camino que ustedes vieron un montón de diapositivas, pero las diapositivas se resumen en lo siguiente. El cuarto díptico es el de los testigos de un signo innecesario, del cual pues obviamente no hablaré. Es lo que ocurre en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, en las bodas de Caná. A llamar la atención de este texto son tantas cosas, pero la verdad no las voy a especificar porque a ustedes el camino de irlas descubriendo. Entonces, en el viaje nos movemos nosotros hacia Caná. Miremos pasado por Betsaida, vamos por Nazaret de donde venía Jesús. Ahora vamos a Caná donde ocurre el milagro, así se llama el primer signo de las bodas de Caná, donde lo interesante es atestiguar al Cristo que le ha llegado la hora. Se introduce por primera vez en Caná el mensaje de la madre de Jesús. La madre que también termina siendo testigo de la gloria de Jesús en los dos momentos de la gloria, y al final. Entonces mire que la madre es un testigo también privilegiado con su propia narrativa. Este es el cuarto díptico que nosotros tenemos. El quinto díptico que nosotros tenemos luego de Caná, pues va a venir en Cafarnaúm, que va a ser el lugar donde Jesucristo se va a ir con su madre. Recuerden en el versículo 2, perdón, este no es el quinto díptico, es el mismo cuarto díptico, en ese mismo, digamos, experiencia del tercer día, él se va a ir a recibir a Cafarnaúm con sus discípulos y con la madre. Después de las bodas de Caná, vámonos a descansar de esta semana de fiestas y de borracheras. Yo digo que es un signo innecesario porque realmente aquí no es un signo que nace de la compasión o de la misericordia, pero es un signo que nace para evidenciar, para dejar ver las cosas mayores, porque se nos ha introducido. Los testigos empiezan a ver las cosas mayores, por ejemplo, en el signo de Caná. El cielo se abrió en Caná. Los discípulos vieron a Jesús glorificado. Lo vieron en la gloria. Nos movemos entonces hacia el siguiente díptico, el quinto díptico, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 13 al 22, del cual yo ya hablé en este curso, la purificación del templo. Allí se origina un autotestimonio que ustedes encuentran entre los versículos 15 al 16, no hagan de la casa de mi padre, etcétera, etcétera. Jesús presenta su cuerpo como el nuevo templo, como el lugar del sacrificio, el lugar donde se purifican los pecados, el centro de la peregrinación. De nuevo, el texto nos reenvía al evento de la cruz, como lo hizo Caná de Galilea con el tema de la glorificación.
Y el quinto díptico que sucede en Jerusalén, porque recuerden que tuvimos que bajar a Jerusalén. Mire que yo me he movido de Betania al norte, Cana de Galilea, mencionando a Betsaida, mencionando a Nazaret, origen de Jesús, Betsaida, origen de los pescadores. Después me moví a Cafarnaúm, donde reside Jesús con la madre y sus discípulos. Después bajo a Jerusalén, obviamente porque en Jerusalén está el templo, entonces lo voy a purificar. El capítulo termina con una especie de sumario, en el capítulo 2, versículos del 23 al 25. ¿Qué pasa en el sumario? Se dice que muchos creen en su nombre porque Theaoma y ven sus signos, pero Jesús desconfía, pues creen ellos en el signo y no en quien los realiza. Es aquí donde viene la crisis narrativa, literariamente hablando. Es aquí donde se menciona la crisis narrativa, que se va a seguir evidenciando en los siguientes capítulos. Asimismo, pasado el sumario, aparece el sexto díptico, que trata del discípulo en la noche de Nicodemo. Esto ocurre entre el capítulo 3, versículos 1 al 21. Nos mantenemos siempre en Jerusalén y en el templo. Allí ocurren diversos heterotestimonios. Por ejemplo, Nicodemo lo ve como maestro, haciendo experiencia con él. Se encuentra con él. Recuerden que Nicodemo es un fariseo, es un jefe de judíos, es miembro del Sanedrín. Y esto es lo que hace más atractiva la narración. Yo decía que Nicodemo también es paradigma del discípulo que empieza tímidamente a creer en Jesús, pero que por miedo en la noche, bajo el disfraz de la noche, visita a Jesucristo. Y por eso Jesucristo, entre tantas cosas que le dice a él de nacer de lo alto. Un tema bastante interesante en la teología de este evangelio. Y es la única vez en todo el evangelio que se menciona el reinado de Dios. Nicodemo en la noche empieza a salir de la noche y empieza a pensar que solo un maestro venido de Dios puede hacer los signos que él hace. Y aquí el testimonio o la manera en que Jesús abre el cielo para Nicodemo, dejándolo ver las cosas mayores. Jesús se le presenta así como a Natanael y a los discípulos como hijo del hombre, hijo del hombre. Y Jesús también se le va a presentar anunciando en la evocación de la serpiente de bronce en el desierto su propia situación salvífica levantado en la cruz, donde él aparecerá como hijo único de Dios. Pues miren, estoy haciendo el encuentro de testimonios, yo nada más estoy haciendo eso, enunciándolo, para que vean cómo el evangelio sigue fluyendo hasta concluir. Esto todo donde ocurre, obviamente, en Jerusalén. Y vámonos entonces al siguiente díptico, que es el séptimo, el esposo y el amigo, el último encuentro, digámoslo así, entre comillas, encuentro en Juan capítulo 3, versículo 22 al 36. Esto ocurre en Judea. Y allí se encuentra Juan con sus discípulos que dan pero testimonio de Jesús diciendo que él es el Mesías. Y Juan hablará de Jesús como el esposo, el que viene de lo alto, el que viene del cielo, no desconectándose de las categorías que había hablado con Nicodemo. Y Juan es el que da el testimonio de lo que ha visto y de lo que ha escuchado. Una vez terminado este díptico, este encuentro con estos testimonios, aparece el siguiente. Todo esto ocurre siempre en Judea. Estamos en Jerusalén, esto ocurre en alguna parte de Judea y se dice que Juan bautizaba, observen los lugares de arriba, en Enón o en Salim, que él bautizaba por allá arriba. Miren arriba, junto donde dice Samaria, que él bautizaba allá. Pero este encuentro entre los discípulos parece que es en Judea, o al menos Jesús está en Judea. Es un poquito difícil determinar el lugar o la isla. Ay, no, es la misma cosa, sí. De Juan el Bautista, del encuentro que Juan el Bautista. No, en el texto se dice que Juan bautizaba en Ainón, pero ellos se encuentran con sus discípulos en Judea. O sea, hay una referencia topográfica, se dice allá donde Juan bautizaba en Ainón. Es una referencia.
Ah, pero dígale al Evangelio por qué nos cambió las tradiciones. No, parece que Juan parece como, digamos así, un bautisterio móvil, es decir, parece la tienda de cuento del padre Felipe, un día aquí, un día allá. Entonces, no lo pongas a bautizar en un solo lugar, él se mueve un poquito por todos lados. Vamos, estos son los dos lugares que se nombran acá en este texto. Yo simplemente estoy mencionando la topografía o la geografía que viene enunciada en el Evangelio. Incluso si Jesús todavía está en Judea, porque está en Judea, se refiere a que Juan bautizaba, lo que dice el texto, allá en el norte, o sea que se movía también entre norte y sur. Quizás eso dé razón a que los discípulos galileos lo hayan conocido y entonces hayan viajado también con este maestro llamado Juan el Bautista. Miremos cómo ha sido el viaje como para que lo sinteticemos un poco. Empezamos en Betania, como ven ahí la flecha salió disparada para Caná, se nombró a Betsaida, se nombró a Nazaret y de ahí nos vamos a Cafarnaúm. De Cafarnaúm bajamos a Jerusalén. De Jerusalén, digamos, estamos en toda la región de Judea y allí se nombra a Ainón o Enón y a Salín. Ahora nos vamos a Sicar. A motivo de volver a subir al norte, Jesucristo se mueve pasando por Sicar, donde ustedes recuerden al mediodía, que es el evento temporal, sucede el octavo díptico de este evangelio, en donde yo le había dado un título, si yo hubiese trabajado este capítulo con ustedes, bellísimo, rico, pero que ya también he enunciado muchas cosas. Que recuerden que aquí el capítulo se centra en el carácter del reconocimiento progresivo de una mujer, ella de Jesucristo. Y aparecen los testigos inesperados. ¿Por qué? Porque prácticamente que todo pareciera como un accidente. Es el mediodía, Jesús se va a quedar 2 días con los samaritanos, al tercero subirá a Galilea. Pero entonces aquí estamos en el transcurso de ese viaje. Entonces, el primer, digámoslo así, ese es el octavo díptico, está conformado por varios encuentros. Todo sucede en la región de Samaria. Vean el punto debajo de Samaria, Sicar, donde estaría el pozo donde ella se encuentra. Hay 3 encuentros ahí, perdón que se me fue hasta acá esta cosa. El encuentro con la samaritana, donde ocurren esos heterotestimonios progresivos, porque primero aparece Jesús como Mesías, después aparece como otra serie de cosas, hasta llegar por fin al término profeta y finalmente el que estábamos esperando ha llegado. Entonces es un testimonio del tipo progresivo. Después en ese capítulo 4 sucede un autotestimonio porque los discípulos, viéndolo hablar con la mujer, pues se cuestionan. Y entonces es allí donde Jesús se revela como aquel que es enviado, como aquel que hace la voluntad del que lo envía, y obviamente Jesús también envía. Y finalmente sucede el heterotestimonio de los samaritanos, que callan a la mujer diciendo, ya nosotros damos testimonio porque también nosotros hemos visto. El capítulo 4 termina con otro, el noveno díptico, donde Jesús realiza su segundo signo y el centurión deviene un creyente inesperado. Pero allí es donde definitivamente las polémicas comienzan todavía a gestarse de mejor manera, porque el testimonio es muy especial acá. Aquí se evidencia lo que decíamos sobre el primer capítulo. Recuerden que el centurión, bueno, perdón, esto sucede en Galilea, dejamos Sicar, nos movemos a Galilea, supuestamente a Cafarnaúm, porque el centurión tiene que bajar a encontrarse con Jesucristo. Jesús va para Caná de Galilea, el centurión vive en Cafarnaúm, entonces el centurión baja. Y al centurión le queda todavía el drama del creer y la generosidad del creer, porque el centurión le habla de la situación que está pasando. Jesucristo, con un poquito de rara obcecación, lo manda diciéndole que ya está lista la cosa. El centurión llega, recuerden, a la casa y dicen, ya no hay necesidad de ir a buscar, pero ya lo buscó porque ya está curado. Él pregunta la hora y fue la hora en que Jesucristo le había dicho que el hijo iba a ser curado. Entonces él tiene que creer, no viendo, sino por lo que le dice el maestro. De nuevo el paradigma del creer antes de ver. Yo quiero llegar entonces al 10º díptico, es el tercer signo que Jesús hace del paralítico el día sábado. De verdad que este capítulo 5 está lleno de muchas cosas que me hubiese gustado, como en todas,
poder decir algo. Nos movemos entonces otra vez hacia Jerusalén, porque el milagro ocurre en la piscina de Betesda, que ustedes se acordarán. Bueno, no muestro acá el estante de Betesda, miren el templo donde queda, miren la piscina donde se encuentra. Era la piscina de los animales, la piscina de los rebaños para beber, pero allá se encontraban también los enfermos, esperando amparados en un agua. Mire, estamos siempre de norte a sur, de sur a norte. Es muy dinámico el movimiento de Jesucristo. Esto es lo que quedó de la piscina de Betesda, la que se puede observar todavía hoy. Obviamente, si estaban esperando ver agua, no, esto es piscina y hay que componer todo el lugar. El Israel de tiempo de Jesús es el que está ahí abajo, el que ustedes ven en ese hueco. Lo que está arriba es lo que se ha ido construyendo sobre. Entonces, ahí abajo es donde queda la piscina Betesda con sus pórticos, sus columnas y demás cosas, ¿ok? Bien, como no me puedo detener acá, yo simplemente quiero llevarlos a que este discurso que va a aparecer a partir del encuentro con Jesucristo vuelve a integrar esas frases del amén, amén, en verdad les digo a ustedes. Y son discursos solemnes porque Jesús vuelve a presentarse allí como aquel que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Miremos el viaje otra vez para que lo recuerden. De Betania a Caná, se ha nombrado Betsaida, se ha nombrado a Nazaret. De Caná bajamos fuimos a Cafarnaún, allí nos quedamos con María la madre y los discípulos. Bajamos a Jerusalén, purificamos el templo. Se ocurrió la discusión con los discípulos de Juan el Bautista. Luego nos fuimos, allí se nos dijo que Juan bautizaba en Ainón, y después nos fuimos con Jesús para ir a Galilea, pasando por Sicar, la Samaritana, y llegamos de nuevo a Caná, donde sucede el signo del papá que baja a pedir por su hijo, del centurión. Y de Cafarnaún volvemos a Jerusalén, donde ocurre esta experiencia de la curación del lisiado de Betesda. Ahora nos movemos hacia el 11º díptico. O sea, yo lo que estoy haciendo es simplemente indicar cómo lo que decíamos antes es correcto. El Evangelio es encuentro que lleva a la fe o que lleva a la oposición a la fe. Encuentro y testimonios. El cuarto signo es el signo del pan abundante que bien conocemos nosotros en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Entonces, este es el 11º díptico. Ya vamos a ir concluyendo los dípticos. Esto ocurre a la otra orilla del mar de Galilea. Estamos en Jerusalén y otra vez para Galilea. Esto es una viajadera enorme del Evangelio, si lo vemos desde ese punto de vista. Allí nosotros conocemos cuáles son los testimonios de Jesucristo. La gente, por ejemplo, dice, este es verdaderamente el profeta que debería venir al mundo. Y abandonando la multiplicación de panes, que sucede, como ven ustedes en el mapa, allá en Galilea, pues sucede otro de los signos propiamente en el mar de Galilea, como a continuación ustedes podrán atestiguar. En los versículos del 16 al 21, esto lo voy a adelantar un poco, pues porque tampoco me puedo centrar acá, sucede el 12º díptico. En los versículos 16 al 21, Jesucristo se manifiesta ante el mar y los que se han ido en este viaje hacia Cafarnaún como aquel que es. Una apelación muy interesante porque recuerden que en el mar dice, yo soy, no temas, y yo soy es una grande evocación al nombre divino con el cual Dios se revela a Moisés en el Éxodo. Bastante interesante este capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo que nosotros tenemos de la última cena realmente no es última cena. Entonces todos los estudiosos creen que esta es la última cena, porque todos los elementos dan a entender eso. Ha pasado este díptico que sucede, como les he dicho, en el mar de Galilea o en Tiberíades. Nos vamos hacia Cafarnaún. Miren, de Tiberíades a Cafarnaún, y en Cafarnaún nosotros vamos a llegar a un díptico muy importante porque, bueno, díptico no, porque es el discurso autotestimonial, como finalización de todo esto que ocurrió, la caminata en las aguas y la multiplicación de los panes. Jesucristo va a ratificar ese yo soy ante la sinagoga. Esto se va a volver terrible para Jesús porque van a aparecer con más violencia los testigos que no creen
en Jesús, aunque son testigos de lo que hace Jesús y sus signos. Aquí es donde sucede que le vuelven a pedir a Jesús signos, y Jesús vuelve a arremeter con la idea de que Él es el Hijo del Hombre, que la obra de Dios es creer en el que Él ha mandado. Allí Él se revela como el pan de vida, y quien come de este pan vivirá para siempre. Y de ahí la narración de la última cena, que dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pues el Evangelio de Juan no lo dice con esas palabras, pero lo dice con estas: yo soy el pan de vida, y quien come de este pan vivirá para siempre. Todo ese capítulo tiene 4 encuentros con sus respectivos testimonios, pero yo obviamente no me puedo centrar en ellos a continuación. Las controversias. Es un género literario dentro de la narración que pone en tela de juicio, en vilo, la situación del creer en Jesús. Y entonces hemos llegado al dilema de la fe. ¿Se puede creer? ¿No se puede creer en Jesús? Esta misma dinámica de controversia nosotros la vamos a estar elaborando hasta el final. O sea, no solo desde el capítulo 6, sino hasta después. El tercer díptico nosotros lo encontramos en ese mismo capítulo 6, cuando el hablar de Jesús se vuelve escleros, difícil y es inaceptable. Entonces los discípulos empiezan a retirarse. Recuerden ese bellísimo capítulo donde diremos: tú tienes logos de vida eterna. Y aparece el Espíritu Santo como el Zopoiún, es decir, el que da la vida, el que hace vivir, el que vivifica. Podría yo continuar con todas estas formas que estoy hablando de los dípticos, simplemente las enuncio. El 14º díptico está en el capítulo 7, versículos del 1 al 9. Jesús y sus hermanos, antes de una fiesta bien importante que ocurre en Galilea. Deben ir a Jerusalén, pero los hermanos van a viajar, pero Jesús dice: no viajo. Y en cambio Jesús se va solito, escondido, y baja la fiesta que está en el capítulo 7, versos del 10 al 36, y es lo que ocurre acá con lo que nosotros llamamos la fiesta de la esquenopeguía o la fiesta de las tiendas. Una fiesta que también termina por revelar varios testimonios de Jesús. Es un texto bastante interesante porque el autor, que conocía el desarrollo de las fiestas, sabía qué quería hacer con Jesucristo. Como observarán, yo no me puedo quedar aquí y detenerme en todos estos elementos porque el tiempo sí que se acabó, pero quisiera llevarlo simplemente al final del libro de los testimonios. Es el testimonio del nardo. Sería el vigésimo, el díptico número 20. Esta hoja con los dípticos yo la dejo como en la plataforma para que ustedes la puedan visualizar y ver cómo fluye un poquito. Yo no lo que no doy acá no lo pregunto en el examen, entonces no se preocupen, pero la doy para que se puedan ubicar. Está ahí en la plataforma. ¿Cuál es el vigésimo díptico? Es un testigo con el cual yo quiero concluir mi exposición, mi presentación del curso, con algo tan simple como esto. Ya sabemos que ha resucitado el amigo. Jesús se encuentra en el ámbito de la casa, en la Betania, con la cual comenzamos el libro de los testimonios. Y mientras el libro de los testimonios nos presentaba a Jesús como Cordero, acción que implica la muerte, ahora la muerte es presentada con un olor de vida. Así como el sicomoro, la higuera, fue signo, testigo de que Jesús conocía a Natanael, ahora el perfume es el signo, el testigo de que Jesús vive y vivirá. El perfume inunda la casa, como nos dice a nosotros el texto bíblico, y todos son o todos atestiguan la vida de Jesús. ¿Cómo termino yo este curso que he hecho con ustedes? Primero, agradeciéndoles toda la paciencia y la perseverancia. Segundo, diciéndoles lo siguiente: el objeto de la martiría en el cuarto evangelio es la Pascua, la vida, no la muerte. Entonces, el testigo es testigo porque puede ver a Cristo vivo, pero no solo al Cristo que ha recorrido Jerusalén y Galilea en varios viajes, sino y especialmente el testigo que después de esos viajes y después de la cruz todavía dice que Él es la vida. De hecho, el Evangelio comienza a concluir o concluirá mirando
al vivo, al resucitado, y los discípulos creerán que Él vive. Ese es el objeto de todo testimonio.